Un día como hoy, hace 133 años, entre tiros, explosiones, sitiados en una iglesia que se quemaba, donde incluso había una mujer que estaba dando a luz, un joven oficial del Ejército de Chile, incapaz de gestionar el caos que estaba a su alrededor, decidió cumplir un juramento a rendir la vida por su país. Afortunadamente, en el último conflicto armado donde Chile ha participado. También 20 años atrás, el 9 de julio de 1995, se dio inicio a uno de los hechos de limpieza étnica más atroces de los conflictos armados modernos, la masacre de Srebrenica en Bosnia-Herzegovina. En estos dos eventos, como en todos los conflictos armados de la actualidad, convergen variables tales como la pérdida de vidas humanas, la destrucción, el miedo y muchas otras que conforman el escenario más caótico que puede ser desarrollado por el mismo ser humano, la guerra. La experiencia de caos que hoy quiero compartir con ustedes se basa en los años de formación profesional en los que me entrenaron para convivir en este ambiente de caos extremo, y específicamente en las experiencias de Bosnia-Herzegovina y Medio Oriente en Líbano. Fue tanto el caos, fue tanto el desorden, fue tanto la ingobernabilidad que pude palpar en estos ambientes, que reflexionando nace la pregunta si es posible organizar el caos. La respuesta a esta interrogante, y gracias a las extraordinarias exposiciones que ya vimos, cobra mayor valor hoy en día, ya que el caos parece ser una de las características propias del mundo en que vivimos. Ahora bien, ¿qué es lo que es el caos para un militar? Colin Gray, en su libro Strategy for Chaos, lo define como una característica estratégica que adquiere tal nivel de complejidad en su desarrollo que predecir su desenlace es absolutamente imposible. Y esta complejidad obedece que en un conflicto armado, el caos donde he aprendido a vivir, tiene una particularidad única. Nos enfrentamos a otra voluntad. Nos enfrentamos a otro grupo de seres humanos que va a hacer todo lo posible por evitar que mis intentos de organización lleguen a buen término. En esta dialéctica de voluntades es donde se genera un concepto conocido como niebla de la guerra, que es exactamente eso. Es la bruma, es la niebla, es el velo que nos impide ver el entorno y que se produce derivado de cómo se generan los acontecimientos en la realidad. Esta niebla, este caos, según nosotros, según los militares, se caracteriza por tres grandes elementos. La incertidumbre, que es propia de la falta de conocimiento cierto de qué es lo que va a suceder. La fricción, que se genera a partir de esta dialéctica de voluntades, de esta contraposición de intereses con otra persona. Y el azar, que son todas aquellas situaciones que no obedecen a una relación de causa-efecto o que no se producen por intervención humana. Estos elementos que describió Clausewitz refuerzan la tesis de Gray en el sentido que es imposible organizar el caos, ya que el caos no se puede controlar. Lo único que yo puedo organizar, lo único que yo puedo controlar son las acciones que mi organización realiza en este ambiente. En consecuencia, lo anterior me lleva a postular y a proponer que también son tres los elementos que puedo utilizar para convivir en este ambiente. La comprensión de la situación, la toma de decisiones y el liderazgo. Y es sobre estos tres elementos que quiero basar las lecciones aprendidas, que hoy quiero compartir con ustedes, ya que además pienso que son homologables a cualquier organización. El primero de ellos, la comprensión de la situación. Esta implica entender el contexto, entender dónde estoy y entender las variables que me afectan. Y para eso, un adecuado balance de otros tres conceptos, que ya los escuchamos durante el día de hoy. Experiencia, conocimiento e información, datos, nos permiten no solamente proyectar dónde estoy, también nos permiten levantar un escenario en el futuro, un ambiente deseado, que obviamente es un ambiente de paz.
El análisis de estos dos ambientes nos permite identificar la brecha, y esta es fundamental para definir e identificar el problema. Entendiendo el problema, entendiendo el contexto, yo puedo disminuir la incertidumbre. Entendiendo que la incertidumbre, y recalcando que la incertidumbre va a ser imposible controlarla y disminuirla por completo. Déjenme darles un ejemplo al respecto. Cuando me notificaron para desplegarme en Líbano, mis primeros sentimientos fueron de una profunda ansiedad y incertidumbre. Sin embargo, estos sentimientos se fueron aplacando en la medida que mi entrenamiento de predespliegue en Chile, como el periodo de inducción en Medio Oriente, me fueron entregando las herramientas para entender el entorno. Herramientas que se componían básicamente de las variables que me iban a afectar, de comprender cuáles eran las capacidades, la organización que yo iba a integrar, de comprender cuáles eran las capacidades de la potencial amenaza, de los potenciales adversarios y los riesgos asociados. Pues bien, esta comprensión de la situación me permitió, cuando me desempeñé como jefe de operaciones en el Líbano, identificar algunos de los problemas que estábamos teniendo al momento de intentar organizar el caos. Les doy un ejemplo. Una de nuestras tareas era mantener una presencia permanente al sur del Líbano, en esta zona desmilitarizada. Para eso, teníamos que visitar y recorrer más de 160 pueblos y villas, lo que se hacía siguiendo un orden lógico, un rol preestablecido. Con 8 patrullas diarias, por lo tanto, a duras penas, en 2 semanas logramos completar el ciclo completo. Es decir, no estábamos generando ningún impacto en el ambiente de paz deseado en el futuro. Cuando pregunté cuáles eran los fundamentos de por qué hacíamos esto así, la respuesta fue el internacionalmente conocido: siempre se ha hecho así. Bueno, una clara comprensión de qué es lo que pasaba en este sector, de cómo las religiones interactuaban, dónde estaban físicamente las autoridades político-administrativas, la carga histórica de cada pueblo, entre muchos otros factores, nos permitieron levantar criterios sobre los cuales comparar los pueblos. Y al compararlos los ponderamos y los agrupamos de forma distinta y le asignamos una frecuencia distinta de visitas. Esto no solo nos permitió ser más eficientes, sino, como dijo Javier, nos permitió aprender y nos forzó a aprender en forma más rápida y profunda que el problema aquí era que estábamos actuando sobre sistemas sociales. Por lo tanto, como tal, debíamos realizar esta metodología de trabajo en forma iterativa, al menos cada 3 meses, para generar el impacto y generar el futuro ambiente deseado de paz. En el fondo, lo que les estoy diciendo, que en un ambiente de caos es fundamental la comprensión de la situación para entender el problema y así disminuir en parte la incertidumbre. El segundo elemento del que les quiero hablar es la toma de decisiones. La toma de decisiones militar, como la toma de decisiones en cualquier organización, se podría dividir en 2 tipos. El primero de ellos, un método de pensamiento ordenado, destinado a generar un conjunto de previsiones para resolver un problema complejo, y que nace de lo que René Descartes expone en el discurso del método, donde claramente postula que el ser humano no es del todo racional, en consecuencia requiere de un proceso razonado de pensamiento, al cual lo denomina método, para generar la solución a un problema que nosotros la plasmamos en un documento que le llamamos plan. Ahora bien, el genio militar prusiano Helmut von Moltke postula con mucha razón que ningún plan resiste el primer tiro. Porque en el ambiente donde se genera esta toma de decisiones, las decisiones son normalmente rápidas, intuitivas, y se desarrollan a la misma velocidad que se generan los acontecimientos. Y esto da origen al segundo tipo de toma de decisiones, que, como ya les mencioné, es rápido, es intuitivo, y muchas veces está afectado por emociones, sesgos y heurísticas. La psicología cognitiva, como la neurociencia, en la actualidad han profundizado la investigación y el conocimiento al respecto, y quiero destacar el trabajo del psicólogo Daniel Kahneman en su libro Thinking Fast and Slow, donde propone el sistema 1, que está basado en la toma de decisiones intuitiva, y el sistema 2, que está basado en la toma de decisiones de razonamiento. Ahora, déjenme ponerle un ejemplo al respecto. Cuando estuve desplegado en Bosnia y Herzegovina,
Este país era el tercero del mundo con mayor cantidad de campos minados y trampas explosivas. Sin duda, estos eran los mayores riesgos en el área. Y para eso existían detalladas planificaciones de qué es lo que había que hacer y cómo teníamos que hacerlo para evitar y minimizar este riesgo. Ahora bien, esto era insuficiente, ya que las lecciones aprendidas nos habían dicho otra cosa. ¿Cuál creen ustedes? Les hago la pregunta. ¿Qué es la reacción natural de un soldado entrenado, aguerrido, al enfrentar una explosión? Excelente. Arrancar. Lo mismo que todos haríamos. Bueno, para evitar eso, y que normalmente genera más accidentes porque los campos minados y las trampas explosivas nunca se siembran en grupo, hay que generar un procedimiento simple para evitar esto. ¿Cuál era el procedimiento? Ante el más mínimo indicio de un explosivo, de una mina, quien lo veía debía gritar, ¡minas, minas, minas! La respuesta esperable de quien escuchaba este mando era congelarse en su puesto. Con esto contravenía la respuesta natural de huida, y a partir de ese momento se generaba todo un protocolo para volver a una zona segura. Bueno, este aprendizaje lo pude poner en práctica años más tarde, cuando me encontraba en el sur del Líbano, frente al pueblo de Gayar, que es un pueblo que está dividido a la mitad por la frontera israelita y libanesa. Es decir, una zona de permanente fricción. Junto a mí estaba Esber, un intérprete libanés curtido por la guerra de su país, y un oficial recién llegado, que además tenía la particularidad de pertenecer a la reserva de su país, y esta era su primera misión, su primer despliegue operativo. En el fondo no había aprendido, no tenía experiencia como militar, no tenía formación como militar, y menos tenía comprensión de la situación. Estábamos frente a Gayar cuando no menos de 100 metros, una explosión de gran magnitud. Con eso nos tendimos, buscamos protección y de inmediato tomamos radios binoculares para empezar a informar lo que estaba pasando y empezar a informar a nuestro escalón superior cómo se iban desenvolviéndolo ante la situación frente a nosotros. Pudimos hacer esto porque estábamos entrenados a tomar decisiones en ambientes de caos y de fricción. Sin embargo, al cabo de unos minutos, nos dimos cuenta que éramos dos. El recién llegado no estaba con nosotros. Había huido el vehículo blindado y se encontraba a kilómetros del lugar. Gracias a Dios, le tomó unos momentos para darse cuenta que algo se le había quedado. Nosotros. Bueno, el incidente no pasó a mayores, pero esto refleja la importancia de una toma de decisiones rápidas en un ambiente de caos, y donde este oficial fue incapaz de hacerlo porque le faltaba experiencia, le faltaba conocimiento. En el fondo lo que le estoy diciendo, que una toma de decisiones rápidas es indispensable en un ambiente de caos. Sin embargo, esta debe y tiene que estar respaldada por conocimiento, por experiencia y por los planes anteriores. El último elemento del cual yo quiero hablarles es el azar, que ya lo definimos como todas esas situaciones que no obedecen a una relación de causa-efecto o por intervención humana. Y que en Chile las definimos como estar en el lugar y en el momento equivocado. Y tenemos muchos otros chilenismos para eso. Mejor dejémoslo hasta ahí nomás. La forma de tomar el azar y transformarlo en una situación positiva, en una oportunidad para mi organización, no es otra que el liderazgo. Ahora bien, ¿cómo se lidera cuando el equipo de trabajo fue asignado y no fue elegido? ¿Cómo se lidera cuando este equipo de trabajo pertenece a 25 países distintos, a 25 culturas distintas? Hablan 15 idiomas y algunos de ellos dominan al mínimo el lenguaje común de comunicación, que es el inglés. ¿Cómo se lidera cuando estos países muchas veces tienen agendas que se contraponen al ambiente deseado en el futuro, el que yo proyecté? Bueno, la respuesta es el estilo de liderazgo que los militares denominamos como mando tipo misión, que no es otra cosa que una filosofía de mando basada en influenciar a las personas a través de la confianza y el empoderamiento. Entendiendo que en un contexto de un conflicto armado, en este caos que se genera, es imposible tener el control de todos los recursos, por lo tanto vamos a estar en permanente incertidumbre y necesitamos de decisiones rápidas. Tanto en Bosnia como en Líbano, nunca nuestros mayores éxitos fue ocupando el mando tipo misión, y nunca les dijimos a nuestros subordinados
cómo debían hacer las cosas. Solamente les decíamos qué tenían que hacer y especialmente para qué tenían que hacerlo. Les dábamos propósito, les dábamos sentido a lo que ellos estaban haciendo en ese lugar. Todo en el disciplinado marco de la idea de los comandantes. Idea que se compone de 3 elementos. Las tareas, los objetivos que tienen que hacer, el propósito, el para qué tienen que hacerlo, y el estado final deseado, que es este ambiente en el futuro al cual yo quiero llegar. Bueno, fue así como en Bosnia una patrulla de mi equipo estaba realizando una tarea que le ordenamos específicamente. Y estando en este trabajo, obtuvieron una información relativa a un potencial depósito ilegal de armas. Entendiendo que en el ambiente deseado y proyectado en el futuro, en el estado final deseado que ellos conocían, los depósitos legales de armas iban absolutamente en contra, porque decía una Bosnia sin armas. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? La decisión que tomaron fue no cumplir mi orden, lo que para nuestra cultura es un poco chocante. Pero ellos lo hicieron, siguieron esta pista de los depósitos de armas y los llevó al mayor decomiso de armas en nuestro periodo. En el fondo, ¿qué les quiero decir? Que este estilo de liderazgo funcionó, porque estas personas conocían el propósito, conocían el contexto, conocían para qué, pero principalmente, además de estar empoderados, tenían la confianza que de sus comandantes, de que sus jefes, nosotros, los íbamos a respaldar, independiente si su decisión era buena o era mala, que era la mayoría de las veces. En el fondo, lo que le estoy diciendo, que el liderazgo basado en la confianza y el empoderamiento de los subordinados es fundamental para tomar los efectos negativos del azar y transformarlos en oportunidades para nuestra organización. Concluyendo, ya les comenté que en este ambiente de caos, y que creo que es homologable a cualquier organización, existen estos 3 principales elementos: la incertidumbre, la fricción y el azar. Para actuar sobre ellos, comprender la situación, entender dónde estamos y principalmente definir el problema, nos permite disminuir la incertidumbre. Con menos incertidumbre, al enfrentar el azar, al enfrentar la fricción, al enfrentar otra voluntad o al enfrentar cualquier situación, yo debo y tengo que tomar decisiones rápidas. Sin embargo, estas tienen que estar respaldadas por conocimiento, tienen que estar respaldadas por planificación y por previsiones anteriores. Ahora, nada de esto sirve si mi estilo de liderazgo no está basado en la confianza y el empoderamiento de los subordinados. Y así tomar cada oportunidad azarosa y transformarla en algo positivo. En el fondo, lo que les estoy diciendo es que lo único que podemos organizar en un ambiente de caos es lo que nuestra organización y que nosotros podemos hacer. Mi reflexión final, tal cual como lo mencionaban al inicio, es que muchas veces creemos que estamos en un ambiente que puede parecer caótico. Sin embargo, de acuerdo a las experiencias que me ha tocado vivir, muchos de ellos para mí son un paraíso. Todos nosotros, en el futuro, nos vamos a ver enfrentados a nuestra propia situación caótica, crítica y de características ingobernables. En campos tan diversos que pueden ir desde las artes hasta las ciencias duras. Pero está en nosotros aprender hoy las lecciones para organizar nuestra realidad y salir adelante. Muchas gracias.